Ok, mis niños, vamos a ver, como les decía hoy, las propiedades de los logaritmos aplicado a los ejercicios. En este momento voy a proyectar la pantalla, me confirman allí si ven el Paint. Cualquier cosa que no vean, me avisan. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que dice 2 que me multiplica al logaritmo en base 10. ¿Por qué en base 10? Porque cuando no tenga base, usted debe identificar que la base es 10 porque eso se da por definiciones de los logaritmos. Cada vez que no hay base es porque es 10. Entonces no es necesario colocarla. Logaritmo en base 10 de x más el logaritmo también en base 10 de 5 menos 3 que me multiplica al logaritmo en base 10 de x cuadrado más 5. ¿Ok? Lo primero que yo tengo que identificar en todo tipo de ejercicio que tenga logaritmo, lo primero que se identifica es cuáles son las propiedades que nosotros vamos a aplicar. Entonces las vamos a analizar de la siguiente manera. La primera propiedad que yo veo es que hay números que multiplican a un logaritmo. Siempre que usted vea un número que multiplica un logaritmo, usted va a poder utilizar la propiedad del exponente, que ya la vamos a copiar. Y aquí vamos a ver que hay otra propiedad que es la suma de logaritmos. Siempre que usted vea una suma, la puede convertir en una multiplicación. Y el último que vemos es la resta de los logaritmos. Siempre que usted identifique en un logaritmo una resta, lo puede convertir en una división o viceversa. Porque las propiedades son de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ya que son igualdades. Las propiedades siempre tienen igualdades. Vamos a empezar a aplicar la primera propiedad. La primera propiedad que nosotros analizamos aquí es la del exponente. ¿Por qué? Porque recuerden que en matemática hay un orden. Primero deben resolverse todo lo que tenga que ver con potencia, luego las multiplicaciones y las divisiones y de último las sumas y las restas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso aquí. ¿Esta propiedad cuál es? Se la voy a poner por aquí. Esta propiedad es, si yo tengo el logaritmo en base a de x elevado a la c, va a ser igual a que yo tenga c, que es esto de aquí, que me multiplica al logaritmo en base a de x. Simplemente me dice esta propiedad que si yo tengo algo en exponente, yo lo puedo pasar a que sea un número que me multiplica el logaritmo. Pero también lo puedo hacer al contrario. Si hay un número que me multiplica un logaritmo, lo puedo pasar a que sea exponente. Y es justamente esto es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Pasar el término 1 y el término 3 del ejercicio, pasarlo a exponente. Aquí vamos a aplicar, entonces yo digo que aquí me va a quedar logaritmo en base 10. Ni la base, ¿por qué no está? Porque es 10, mis niños. ¿Ok? Cuando usted no vea la base es porque es 10. Logaritmo en base 10 de x elevado al cuadrado. ¿Qué hizo? Solamente lo que estaba multiplicando pasó a formar parte del exponente por la propiedad. Miren, si algo multiplica, solamente pasa a formar parte del exponente en el logaritmo. Todo lo demás queda igual, más el logaritmo en base 10 de 5, menos. Este 3 también está multiplicando, pues pasa a formar parte del exponente. Entonces me va a quedar menos el logaritmo que me multiplica a x al cuadrado más 5, ¿cierto? Entonces aquí quedaría esto todo dentro de paréntesis y va a estar elevado al cubo. ¿Por qué? Porque recuerden que el 3 formaba parte de un número que multiplicaba el logaritmo. Al aplicar la propiedad pasa a ser el exponente del logaritmo que yo quiero hallar. Entonces ya tenemos la primera propiedad aplicada. De acuerdo a eso, si yo tengo la primera propiedad aplicada, yo voy a empezar a ver qué otra propiedad puedo aplicar. La propiedad que yo puedo aplicar es la siguiente, la de la suma. ¿Ok? Entonces la vamos a hacer de colorcito verde para identificar. ¿Qué pasa cuando un logaritmo está en suma? Bueno, tenemos esta propiedad que nos indica que si yo tengo el logaritmo en base a de una multiplicación, es decir, x por y, va a ser igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a, pero de y. ¿Ok? Ese es el logaritmo de una multiplicación o logaritmo de una suma, que es la misma propiedad.
¿Qué pasa? Que si yo lo tengo en multiplicación, lo debo llevar a que sea suma, pero si me lo dan en suma, lo debo llevar a que sea una multiplicación. Inmediatamente identifico que está en suma, pues si está en suma, yo lo llevo a que sea una multiplicación de logaritmos. Y aplico la propiedad. Esto me va a quedar igual al logaritmo de x cuadrado. Métanlo si desean dentro del paréntesis para que se vea muy parecido a la propiedad que está aquí, que me multiplica a y, pero y va a representar este 5 en el ejercicio. Y ahí ya tengo casi terminado, todo lo demás queda exactamente igual. Simplemente estoy aplicando aquí al ejercicio el logaritmo de una suma y lo paso a multiplicación. Pero no lo puedo dejar simplemente indicado, tengo que multiplicar porque me dicen que esto se multiplica. Y hago esa multiplicación. Digo, el logaritmo en base 10, x cuadrado por 5 sería 5x cuadrado. Ya de esa manera, ya casi estoy lista, me queda menos el logaritmo en base 10 de x cuadrado más 5 elevado al cubo. La última propiedad que yo voy a aplicar es la propiedad de la resta. Las propiedades de la resta, lo que tengo que hacer, como su nombre lo indica, es una resta, obviamente, pero la tengo que llevar a una división. ¿Por qué? Por la siguiente propiedad que se la voy a dejar aquí. Si yo tengo el logaritmo en base a de x dividido entre y, va a ser igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo también en base a, pero de y. Esta es la propiedad. Recuerden que siempre se los he dicho y se las repetiré siempre, las propiedades son viceversa. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda da lo mismo. Como en este caso me lo están dando en resta, yo lo convierto en una división. Si me lo estuvieran dando en una división, pues yo lo convertiría en una resta. Entonces aquí esto me va a quedar como el logaritmo. Coloco numerador y denominador. Numerador va a ser esta expresión de aquí, sería 5x cuadrado. Y el denominador va a ser toda esta expresión, quedaría como x elevado al cuadrado más 5, todo eso dentro del paréntesis elevado al cubo. Y esa sería la resolución del ejercicio que nosotros estamos hallando solamente aplicando propiedades. Perfecto. Ahora, a todos se lo estoy haciendo esto. Si a mí me dice el profesor, aunque no se lo van a decir porque es muy trabajoso, que resuelve este producto notable, yo lo tengo que saber resolver, porque nosotros vimos en cuarto año producto notable. Pero igual se los voy a dejar aquí indicado. Este es el cubo de una suma. El cubo de una suma, ¿qué quiere decir? Bueno, le voy a poner la fórmula aquí. Si yo tengo a más b elevado al cubo, es el primer término al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. Estas fórmulas nosotros las vimos el año pasado, inclusive yo se las expliqué de dónde salía. Sí, dice, también puede quedar así sin resolverse. Sí, por lo general no se resuelven los productos notables, pero yo le estoy haciendo esto para que ustedes tengan ese plus adicional por si le dicen resuelva el producto notable o resuelva hasta su mínima expresión o haga la resolución del producto notable, como les digan. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta aquí, obviamente, pero yo les voy a explicar esto también por si acaso. Entonces yo voy a tener que esto va a ser x cuadrado más 5 elevado al cubo. Y específicamente esto se le puede aplicar a esta fórmula de producto notable. Recordemos que el primer término va a ser todo esto, este va a representar a A y el segundo término va a representar a B. ¿Ok? Y esto lo que voy a hacer es llevarlo a la fórmula. Primer término al cubo. El primer término ya sabemos que es x cuadrado y eso pues yo lo elevo al cubo. Así de sencillo. Aquí sería más el triple producto del primer término al cuadrado. Recordemos que el primer término es x cuadrado, pero esto lo debo elevar al cuadrado. Luego de allí sería más el triple, perdón, me faltó b. Aquí hay que estar pendiente con esto porque si lo damos rápido se nos puede olvidar. Por b, porque este es el primero al cuadrado por b. Entonces aquí b sería 5. ¿Ok?
Y aquí sería más el triple producto del primer término. Estamos haciendo esta parte de la fórmula. El primer término, recuerden que es x cuadrado, por el segundo. Pero ahora me dicen que el segundo término lo eleve al cuadrado. Entonces sería 5 elevado al cuadrado. Ahorita reviso porque por el apuro a veces nos podemos equivocar. Aquí sería más el otro término o el segundo término, pero ahora elevado al cubo. Entonces sería 5 elevado al cubo. Vamos a ver si está bien la formulación. El primero al cubo está bien, el triple producto del primero. ¿Por qué lo estoy corrigiendo? Porque en otros cursos, por estar haciéndolo apurado, me comí algún número, pero después rectifiqué, pero igual vamos a hacerlo antes de empezar a resolver. El primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, sí, más el segundo término al cubo. ¿Sí está bien? Entonces aquí vamos a resolver ese producto notable y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Lo voy a hacer aquí abajito. Esto me quedaría como x a la 6. ¿Por qué, Miss? Porque recuerden que como es una letra, lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes aplicando la propiedad de potencia de una potencia. Y 3 por 2 es 6. Aquí sería más 3 que me multiplica a x a la 4, porque voy a multiplicar 2 por 2 y 2 por 2 es 4. Así de sencillo. Y aquí sería por 5. Resuelvo aquí también, me queda 3 que me multiplica x cuadrado, pero resuelvo ahora esta potenciación que sería, y se la voy a poner por aquí, sería 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado ya nosotros sabemos que es 5 por 5 y 5 por 5 es 25. Aquí sería por 25. Y aquí me quedaría más, resuelvo esto al cubo, sería 5 elevado al cubo, no es más que 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25, por 5 es 125. ¿Ok? Y después, pues, resolvemos porque todavía nos falta multiplicar algunos términos. Y esto me va a quedar como un x a la 6. Aquí multiplico 5 por 3, que es 15, x a la 4. Y aquí multiplico 3 por 25, que sería 75 x cuadrado más 125. En realidad, este es la resolución de ese producto notable por si se lo piden. En este caso, yo no creo que se lo pidan, pero igual ustedes deben estar pilas para resolver esto, porque nosotros el año pasado vimos muchos productos notables. Incluso le dije de dónde salía cada fórmula. Entonces ustedes deben saber eso, por si hay algún ejercicio que se lo exija. Pero esto no es necesario porque nada más me están diciendo que aplique las propiedades de los logaritmos, no me están diciendo resuelve el producto notable. Así de sencillo, pero por si acaso. Bueno, mis niños hermosos, ya tenemos este ejercicio, ¿ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir o algo que no quedó claro? Yo voy a inventar, este ejercicio no lo inventé, realmente les tengo que ser sincera, me acuerdo que lo hice en la tarde, en el grupo de la tarde, porque eso está en el libro de ellos. Ustedes no sale eso en su libro, me acuerdo de este ejercicio, pero el que vamos a hacer ahorita sí lo voy a inventar, para que ustedes vean que lo importante es que apliquen las propiedades. Me dicen, eso es el cubo de un binomio, ¿verdad? Sí. ¿Se llama cubo de un binomio o se llama el cubo de una suma? Pero recuerden que tienen que colocar el cubo de una suma o el cubo de una resta dependiendo. ¿Ok? Pero sí es el cubo de la suma de binomios. Eso sí es. Perfecto, eso lo vimos el año pasado. Bueno, mis niños, vamos aquí entonces a continuar con el ejercicio número 2. Número 2. ¿Ok? En este ejercicio número 2 es un ejercicio totalmente inventado. Vamos a seguir con la misma base. Si yo tengo el logaritmo, no, vamos a ponerle un poquito de complejidad. Si yo tengo aquí, sería 3, por decirlo así, logaritmo en base 10 de 6, sí, de 6. Y aquí tenemos de repente menos el logaritmo en base 10 también. Es muy importante para aplicar las propiedades que tenga la misma base. Cuidadito con eso, porque hay personas que de repente dicen, no, base distinta podemos hacerlo. No, deben tener la misma base porque si no, no hay la aplicación de la propiedad.
Entonces aquí supongamos que es 3. Así de sencillo. Bueno, vamos a aplicar las propiedades. Lo primero que yo debo identificar, lo primero que yo debo ver, visualizar en este ejercicio es qué propiedades puedo aplicar. Aquí ya yo vi. La primera propiedad es la del exponente, obviamente porque ahí hay un número que multiplica. Y la otra propiedad que yo identifico al instante, al ver nada más, es esta que es la de una resta. Este es un poquito más corto que el anterior. Después, si nos da el tiempo, inventamos otro más. Entonces aquí vamos a empezar a aplicar la primera propiedad. ¿Cuál era la primera propiedad? No la voy a copiar porque ya aquí la tienen. Si algo está multiplicando a un logaritmo, pasa a ser exponente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces esto va a quedar como aquí, logaritmo en base 10 de 6 elevado a la 3. Así de sencillo. ¿Por qué 6 elevado a la 3? Porque recuerden que es el argumento que me están diciendo en el ejercicio. Ojo, estos son ejercicios inventados. Inventados. Yo aquí estoy inventando. ¿Ok? Solamente es para que apliquemos las propiedades. ¿Ok? Entonces aquí sería logaritmo de 6 elevado a la 3. Y todo lo demás queda igual, menos el logaritmo en base 10 de 3. Entonces aquí al aplicar la propiedad, esto me va a quedar como logaritmo. Aquí resuelvo obviamente esta potenciación porque ya no estoy hablando de una letra, sino que estoy hablando de un número. Entonces hay que resolver. Al resolver esta expresión, ¿cómo me va a quedar esta expresión? A mí me queda de la siguiente manera. 6 elevado al cubo no es más que 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36. Y 36 por 6, ¿cuánto será? A ver, mis niños. 216. Excelente, muy bien, 216. Entonces yo tengo el logaritmo en base 10 de ¿quién? De 216, porque tengo que resolver la potenciación. En esto no se resolvía nada porque en este caso era x cuadrado. Entonces x es una letra. Ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que resolver. ¿Ok? Era una letra, por esa razón. Entonces aquí decía menos, ¿cierto? El logaritmo en base 10 de 3. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un logaritmo que es una resta? ¿En qué lo tengo que convertir? ¿En qué lo tengo que convertir? La división. En una división. Entonces aquí pues resolvemos esto y me va a quedar logaritmo. Tampoco voy a copiar la propiedad porque miren, la propiedad está aquí. ¿Para qué la voy a copiar? Aquí sería entonces logaritmo en base 10 de 216 dividido entre 3. Puedo observar si eso se puede resolver, si eso se puede simplificar, se hace. 216 tiene mitad, pero el 216 tendrá tercera parte. Puede ser que sí. ¿Cuál sería la tercera parte de esto? ¿Cuál sería? 72. 72, muy 72. bien. Entonces sería logaritmo en base 10 de 72. Así de sencillo. Entonces nos queda esa expresión explicada. Yo simplifico si se puede, sí. Y si no se puede simplificar, pues lo dejan expresado en fracción, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, es un ejercicio inventado. En realidad es un ejercicio que de repente usted lo observa y lo mete en la calculadora y dice logaritmo de 72 y eso le va a salir decimal porque es algo que yo inventé. No es algo que está allí, como quien dice, establecido. Yo lo inventé. ¿Ok? Entonces, este va a ser el resultado de su logaritmo. ¿Listo, mis niños? Déjenme colocar esto aquí para que vean que es aparte del ejercicio. Para que no crean que es el mismo ejercicio, sino que es el cálculo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a ver otro ejercicio que sí creo que nos alcanza el tiempo. Otro ejercicio que de repente también lo voy a inventar. Vamos a ver. Lo voy a hacer un poquito más largo. Supongamos que tengamos todo esto. Ya ahora aquí le voy a cambiar la base. 2
aquí que me multiplica al logaritmo, pero ahora va a ser en base 2. Aquí de 4, x, de 4x, por decirlo así. Y aquí me va a hacer más el logaritmo, también en base 2, de 2. Y aquí esto me va a hacer menos el logaritmo. Vamos a ponerle otro número aquí. Esperen un momentito ahí. Aquí me va a quedar menos 2, que va a ser igual al logaritmo en base 2 de x cuadrado más 4. ¿Ok? ¿Sí? Ahí me están dando un ejercicio. Lo importante es que tengan la misma base. Eso es esa es la gran importancia, ¿no? Entonces, como la base es 2, la base es 2, la base es 2, yo puedo aplicar las propiedades porque tienen la misma base. Ya no estamos trabajando con base 10. ¿Cómo ustedes creen que quedaría eso? ¿O qué propiedades podríamos nosotros aplicarle a este ejercicio? ¿Ok? La primera propiedad que voy a aplicar es la propiedad de los exponentes. ¿Por qué, Miss? Porque observo que hay allí números que multiplican al logaritmo. Esa es la primerita. Luego de esa propiedad, ¿cuál más puedo identificar? Que hay una suma, ¿cierto? Y por último, que es muy parecido al anterior, es que hay una resta. Entonces voy a ir paso a paso aplicando la propiedad que yo les decía. Vamos a ver, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Cuéntenme, que quiero escucharlos a ustedes. A ver, yo hago esto y estará bien. Lo voy a hacer aquí abajito. Yo hago esto y estará bien. Logaritmo en base 2 de 4x y todo esto elevado al cuadrado. ¿Estará bien aplicada esa propiedad? ¿Sí o no? Uy, Dios mío, me van a asustar. Aquí queda más el logaritmo en base 2 de 2 menos el logaritmo en base 2 también, pero de x cuadrado más 4 y todo esto lo voy a elevar al cuadrado ya que estoy aplicando la misma propiedad o la propiedad que decíamos. ¿Cómo se llaman las propiedades que di hace rato? Me están escribiendo por aquí por el chat. Esta propiedad es la propiedad del exponente. Esta propiedad de aquí es la propiedad de la multiplicación y esta es la propiedad de la división. ¿Ok? Así se llaman. De los logaritmos, obviamente. Vamos a ver allí. Ya apliqué esa propiedad. Lo mismito que hice en el ejercicio anterior. Lo único que hice fue cambiarle la base, mis niños. Es lo único que he hecho hasta el momento. Le cambié la base para que ustedes vean que la base no siempre es 10. Puede ser cualquier base. ¿Ok? Ahora voy a aplicar, como les decía, el segundo paso. El segundo paso es convertir en multiplicación. Recuerden, porque aquí hay una suma, se convierte en una multiplicación. Entonces me va a quedar logaritmo en base 2. Aquí sí quiero, sí, vamos a hacerlo una vez. Resuelvo esta potenciación. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Y aquí quedaría x cuadrado porque se coloca la misma base y se multiplican los exponentes, que es 1 por 2. Y esto de aquí ya se me convirtió en una multiplicación. Recuerden que si está en suma se convierte en una multiplicación. Entonces me va a quedar logaritmo en base 2 de 16x cuadrado por 2. Y todo lo demás queda exactamente igual. Menos el logaritmo en base 2 de x cuadrado más 4 y todo eso elevado al cuadrado. Entonces sigo con la resolución de mi ejercicio y digo que aquí esto me va a quedar como el logaritmo en base 2. Multiplico los números simplemente. 16, perdón, por 2 sería 16 por 2, 32. Entonces me queda como el logaritmo en base 2 de 32x al cuadrado. Y aquí sería menos el logaritmo también en base 2 de x cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Y ahora, por último, hago la última de mis propiedades. ¿Cuál es la última de mis propiedades? Pasar esto de una resta a que sea una división. Me queda logaritmo en base 2. Recuerden siempre, esta es la propiedad que estamos aplicando. Si está en resta, lo pasamos a división. Logaritmo en base 2 de esta expresión que es, en este caso, 32. Vamos a colocarlo como la fracción para que no se vea feo.
Vamos a colocar ya la fracción. En la parte de arriba va a ir 32x cuadrado y en la parte de abajo va a ir x cuadrado más 4. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Okay? Hasta allí debe quedar el ejercicio. Miss, ¿qué pasaría, Miss, si me dicen que resuelve el producto notable? Lo tienen que resolver. ¿Cómo se llama este producto notable? Este es, a ver, cuadrado de una suma. Dios mío, tienen que acordarse, mis niños. Tienen que acordarse de producto notable. Déjenme que estoy acomodando esto aquí que se veía feo. Tienen que acordarse. Ese es el cuadrado de una, en este caso, una suma. ¿Cómo se resuelve, Miss? Con fórmula. Con que no se lo van a pedir. Estoy segurísima que no se lo van a pedir, pero bueno. Si me dicen que es el cuadrado de una suma, la fórmula es a más b elevado al cuadrado. Entonces yo tengo que decir aquí sencillamente el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y entonces resuelvo esto si me lo piden, x cuadrado más 4. Déjenme colocarlo aquí. Esto sería x cuadrado más 4 y esto lo elevo al cuadrado. Simplemente aplicamos la fórmula. Aquí sería x al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado más 2 que me multiplica a, recordemos que a es x cuadrado por b. ¿Cuánto vale b? ¿Alguien que me diga cuánto vale b? Que los veo muy callados. 4. 4, muy bien, excelente. Y aquí sería más el segundo término elevado al cuadrado, que sería 4 elevado al cuadrado. Déjenme revisar, primero al cuadrado, doble producto del primero por el segundo. Sí, está bien. Entonces aquí resolvemos. Entonces sería x, aquí sería 2 por 2, que es 4. Sería x a la 4, más 2x cuadrado. Bueno, aquí lo puedo hacer directo, lo voy a hacer paso por paso, pero lo voy a hacer directo. Si yo multiplico 2 por x cuadrado, es 2x cuadrado, y si yo multiplico eso por 4, sería 2 por 4, 8. Entonces aquí de una vez coloco el 8x cuadrado. 8x cuadrado. Y aquí pues resuelvo esta potenciación, que es 4 al cuadrado, que es 4 por 4, y 4 por 4 es 16. Entonces sería más 16. Y esa sería la resolución de ese producto notable en caso de pedírselo. Pero como les decía, yo estoy casi segura que eso no se lo van a pedir. Por esa razón, yo no les digo nada. Esperen un momentito para arreglar esto. Ya le pongo chiquita la pantalla para que ustedes le tomen captura a la pantalla. Déjenme ocultar aquí la parte del video para que ustedes puedan tener esto cuando vean la grabación y puedan ver el ejercicio de una vez. Lo puedan ver completo. ¿Ok? Bueno, mis niños, tómenle captura de una vez. Allí. Esperen que les voy a poner chiquito. Tómenle captura de una vez a todo lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Bueno, mis niños hermosos, deseo que tengan un excelente día, también un excelente fin de semana, porque ya no los veo. Cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos la próxima clase. Dios me los bendiga, mis niños hermosos, se les quiere, bendiciones para todos. Sí, Chao, Miss Jiménez, Tracy. chao, mis niños. Sí, Jiménez, es como el anterior, pero este es de dos términos y es una suma de binomios al cuadrado. La otra era al cubo. ¿Listo? Cuídense mucho, mis niños. Chaito.